Buenas tardes. El presente vídeo es con el propósito de cumplir con el reto 1 correspondiente al módulo Derecho Procesal Penal. Permítame presentarme. Mi nombre es Lorenzo Gutiérrez Jiménez. Mi número de matrícula es 220-286. La universidad es Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El módulo que estoy cursando es Derecho Procesal Penal y el reto a cumplir es ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional? La fecha de elaboración corresponde al día 13 de abril del 2024. Para desarrollar este vídeo se me pide responder las siguientes preguntas después de haber leído previamente una lección del libro Revolución en el Proceso Penal Latinoamericano, Difusión de Ideas Legales desde la Periferia, Centro de Estudios de Justicia de las Américas, del autor Máximo Langer. La primera pregunta menciona, ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Es importante notar que primeramente el autor aclara que un rasgo original de esta ola de reformas procesales penales es que su modelo de difusión de ideas difiere de los modelos presentados en la literatura existente, la cual ha analizado cómo las leyes, normas y políticas públicas normalmente se difunden sea desde el centro a la periferia. Esto es, de países desarrollados a países en desarrollos, o pudiéramos decir que del norte al sur o de occidente a oriente, o como un resultado exclusivo de las dinámicas domésticas de los países adoptantes de las reglas, normas o políticas públicas. En contraste, lo que él analiza en cuanto a la difusión desde la periferia, el autor menciona que las normas y las políticas públicas se difunden desde países periféricos a países centrales o a otros países periféricos. La ola de reformas procesales penales es un caso de difusión desde la periferia porque los abogados latinoamericanos de la Red de Expertos Activistas del Sur fueron los autores intelectuales y promotores cruciales de las reformas. En este sentido, esta ola de reformas no es meramente un contraejemplo de los modelos existentes, sino que forma la base de un nuevo modelo teórico que él menciona en esta obra. La siguiente pregunta dice, ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Según el autor, acusatorio se referirá a procesos penales que son orales y públicos. Distinguen entre las funciones de investigación y juzgamiento y proveen al Ministerio Fiscal, a la víctima y al imputado de un número de mecanismos para resolver el caso sin tener que ir a juicio. Este modelo también incluye amplios derechos para el imputado, participación popular en el juzgamiento del caso y permite que la víctima tenga un rol más importante en el proceso penal. El Código Inquisitivo se referirá a procesos penales, según el autor, que presentan los rasgos opuestos. Hablando de ello, el autor cita que la principal legislación procesal penal para Hispanoamérica durante el periodo colonial fueron las 7 partidas, que consistían en 7 libros que regulaban múltiples áreas del derecho. También cita que en 1808 Napoleón adoptó un código inquisitivo que estableció una investigación preliminar secreta y escrita en la cual el imputado tenía derechos muy limitados. Incorporaba también un juicio oral y público ante un jurado y fue descrito como un modelo mixto,
porque incluyó una investigación preliminar e inquisitiva y un juicio acusatorio. También hace mención de que las élites latinoamericanas también conocían el proyecto de código para el estado de Luisiana de Edward Livingston, que también combinaba elementos de los derechos continental europeo y anglosajón e incluían un jurado. Sin embargo, el autor menciona que la mayoría de los países de América Latina los rechazaron. Menciona que las élites latinoamericanas rechazaron estos códigos más liberales principalmente porque no les gustaban y desconfiaban profundamente de los juicios orales y públicos y por jurados, ya que pensaban que sus poblaciones no estaban preparadas para ello. En su lugar, los procesos penales que las jóvenes repúblicas independientes adoptaron generalmente siguieron el modelo inquisitivo creado por la Iglesia Católica y las monarquías absolutas, que había prevalecido en Europa continental e hispano y Luso-América entre los siglos XIII y XIV. Los nuevos códigos no siguieron los códigos inquisitivos originales, en tanto no autorizaron, por ejemplo, el uso de la tortura para obtener confesiones y limitaron el uso del sistema de prueba legal. Sin embargo, los principales rasgos de un típico código procesal penal latinoamericano siguió el modelo inquisitivo, el cual, menciona el autor, tenía tres características especiales. Por ejemplo, la primera de ellas es que fue dividido en dos fases principales. La fase de investigación preliminar, usualmente llamada sumario o instrucción, y la fase de juzgamiento y determinación de la pena, usualmente llamada plenario o juicio. Ambas fases eran escritas. De hecho, la columna vertebral de este proceso era el expediente que la policía y el juez de instrucción compilaban. Este expediente documentaba toda la actividad procesal desde el comienzo del proceso, incluyendo a la prueba, como declaraciones testimoniales, pericias, registros, etc., que el juez evaluaba en la fase del juzgamiento. Otra característica es que bajo estos códigos inquisitivos, un juez estaba a cargo de la investigación preliminar. El juez tenía al mismo tiempo un rol de investigación y juzgamiento durante esa etapa. La investigación preliminar era de naturaleza muy inquisitiva. Era secreta para el imputado y su abogado, al menos hasta cierto momento predeterminado, y los derechos del imputado eran muy limitados durante esa fase. Tampoco había discrecionalidad fiscal, lo cual significaba que en teoría cada vez que la policía o el juez sabían sobre un posible delito, debían iniciar el proceso penal sin poder considerar la gravedad del delito o las características del imputado. El tercer aspecto, según el autor, indica que el mismo juez estaba a cargo de las fases de investigación preliminar y juzgamiento. La fase del juzgamiento era de naturaleza más acusatoria. Además, el juez de sentencia podría decidir el caso basado en los elementos de prueba recogidos en el expediente que habían sido recolectados de un modo no acusatorio durante la fase de investigación preliminar. La siguiente pregunta dice: ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? Bueno, Langer menciona en su obra que usaron su habilidad para convencer tanto a los actores internacionales como domésticos de que la adopción de los nuevos códigos procesales penales contribuiría a lograr los objetivos de estos distintos actores. A medida que más países de América Latina adoptaron nuevos códigos procesales penales, la referencia de los emprendedores legales a una tendencia regional en la materia también contribuyó a la diseminación de las reformas, porque generó una fuerte
una suerte de presión de grupo sobre actores en países que todavía no habían introducido las reformas. Finalmente, se me pide mi opinión en cuanto a la relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. La relación existente es que las reformas constitucionales de México en materia de seguridad pública y justicia penal están relacionadas o forman parte de la periferia como todos los países latinoamericanos. Las reformas constitucionales en México son parte de lo que se está haciendo en muchos países del sur en contra del modelo inquisitivo y procura la preservación de los derechos individuales. Por ello, se tuvo que adoptar en México un modelo sistémico para procurar el respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos. Esto sería todo. Gracias.